esta investigación lleva el título de Periodistas amenazadas, investigar para protegerlas, y ahí tienen donde pueden acceder a los datos que se encuentran publicados, donde las pocas cosas que vamos a decir hoy las pueden ampliar en la página. Este trabajo, como bien planteó Cecilia y se adelantó y me dejó sin líneas, sí, se trata de una investigación que realizó FOPEA, financiada por UNESCO, sí, entre julio y diciembre de 2024, donde el hincapié estaba en ver las trayectorias laborales de mujeres periodistas, de mujeres en el ejercicio del periodismo, ver las violencias que identificaban en mujeres periodistas y las vivencias que habían tenido de padecer violencias en el ejercicio de la profesión por ser mujeres. Ese era el eje. A partir de conocer estas experiencias, teníamos que hacer también proactivas, entonces conocer qué es lo que demandan, qué acciones están pensando para tratar de empezar a paliar esta situación y también comenzar a prevenirla. No solo mitigarla, sino también prevenirla. Entonces hicimos un estudio, ¿sí?, de múltiples casos con una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. La potencia de lo cuantitativo estuvo en que llegamos a 215 periodistas, ¿sí? Por supuesto que los datos solo nos dan una percepción de estas periodistas, no es una muestra representativa, pero les decía, tiene un fuerte. Representa voces de las 23 provincias de Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es una potencialidad. Y también para estos datos duros que da lo cuantitativo, ponerle una voz propia, ¿sí? Y conocer las percepciones, emociones, esas vivencias particulares, hicimos entrevistas y ahí vemos lo cualitativo. Las entrevistas tuvieron unas preguntas prediseñadas, pero por supuesto que a medida que se iban desarrollando estas entrevistas podían surgir otras preguntas, ¿no es cierto? De esto se trató esta investigación. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué nos van a dar a conocer los resultados si esto es una capacitación y los resultados podemos acceder a través de la web? Bueno, por eso, y ahora de vuelta, ahí está, no me dejaba pasar. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, es que veamos por qué hacer investigación, ¿sí? Y ver si nosotros pudimos responder a por qué hacer investigación, si nuestro trabajo dio alguna respuesta o nos dio algunos datos justificando la importancia de hacer investigación en estos espacios. Ese es el eje de hoy y de pensar por qué una capacitación, ¿sí? Bien, un breve relevamiento, pueden escaparse algunos datos, pero hicimos una clasificación de qué tipos de estudios se han realizado hasta el momento. Si ustedes ven lo que está en pantalla, presentamos que hay estudios sobre la representación de las violencias de género en los medios, significa cómo se le da voces a las víctimas, cómo se transmiten las violencias de género a través de las noticias, ¿sí? También se habla de cómo impactan esas publicaciones, ese tratamiento de esas noticias que tienen que ver con casos de violencia de género, cómo impacta en las víctimas, ¿sí? ¿Y qué impacto tiene en la sociedad? Por ejemplo, un impacto fundamental puede ser que se empiece a discutir un tema, ¿sí? Que siempre se tuvo ahí como oculto, digamos, puede dar distintos debates, para eso hay investigaciones, ¿sí? También hay investigaciones que se plantean cuáles son los desafíos éticos que existen en el momento de cubrir las violencias de género y de hacerlas conocer, ¿sí? Cómo proteger la intimidad de la víctima, cómo no revictimizarla, ¿sí? Cómo presentar hechos de la manera objetiva. Son distintos desafíos que plantea también la cobertura de estas cuestiones. También hay investigaciones relativas a si hay capacitaciones en cuestiones de género y de violencia para periodistas, ¿sí? Para el ejercicio de su profesión. Hay estudios comparativos a ver cómo entre países hacen las coberturas para obtener buenas prácticas y poder a partir de eso poder replicarlas en otros espacios, ¿sí? Y también estudios como el nuestro que hacen hincapié en qué tipos y modalidades de violencias padecen las mujeres en el ejercicio del periodismo. Si ustedes ven, las primeras tienen que ver como en el impacto que tiene el periodismo hacia la sociedad, hacia las víctimas, hacia la cobertura de casos de violencias de género, pero el último hace hincapié a una mirada
al interior. ¿Cómo es el ejercicio del periodismo y qué tipo de violencias, modalidades, si hay una prevalencia de algún tipo de violencia hacia las mujeres? En este último punto se ubica nuestro estudio, ¿sí? Y yo les decía, la importancia de hacer una capacitación en esto es pensar qué nos dan las investigaciones, ¿sí? Entonces, en esto podemos ver que una investigación, primero de todo, hace, presenta un problema, ¿sí? Nos muestra que algo que no es novedoso, que no es nuevo, que no surge en los últimos años, en las últimas décadas, está presente y está presente hace más tiempo del que pensábamos. El tema es reconocerlo, visibilizarlo, ¿sí? También las investigaciones nos permiten ver que se trata de un problema sistémico, que no son casos individuales aislados, que es una problemática social y como problemática social afecta también distintos espacios, como es en este caso el ejercicio del periodismo, ¿sí? Como decíamos también con la investigación, uno tiene que ver que estamos hablando de violencias contra las mujeres en el ejercicio del periodismo, estamos hablando de un colectivo, las mujeres, pero las experiencias son diversas porque juegan distintas factores de identidad social que interseccionan, ¿sí? Y que llevan a que puede haber discriminaciones múltiples, ¿sí? Y también pueden suceder experiencias muy particulares en cada una de esas personas. Por más que hablemos de un tema como general, violencias contra las mujeres, hay que reconocer las experiencias particulares. Para eso, experiencias particulares, esas emociones, los impactos particulares, todo eso sirve en las investigaciones. También sirve para esto, para ver cómo impacta esa violencia en el ejercicio del periodismo en las mujeres, ¿sí? ¿Cómo impacta como algo general en la democracia? ¿Sí? Que implica que puede haber disenso y deliberación, pero si hay violencia, puede haber disenso, puede haber deliberación. ¿Cómo se transmiten las noticias cuando hay violencia de por medio? ¿Sí? Nos permite relevar las causas, que es fundamental, porque cómo vamos a trabajar en una problemática y vamos a encontrar medidas para prevenir si no conocemos por qué se producen, ¿sí? Y en los contextos particulares, ¿qué características particulares se dan en el ejercicio del periodismo que favorece, que contribuye, ¿sí? A que puedan generarse estas situaciones de violencia contra las mujeres? Y finalmente, toda esta información nos sirve para tomar medidas, ¿sí? Bueno, cómo nuestra investigación trata de colaborar y satisfacer estos objetivos o estas relevancias en la investigación es lo que los datos quieren presentar. ¿Sí? Cuantificar la magnitud del problema era uno de los objetivos de hacer la investigación. ¿Sí? Hay lo importante de la investigación, que por más que se trata de un caso de estudios un caso de estudios de casos múltiples, perdón, sí, de que no es una muestra representativa y por lo tanto generalizable sus datos, los resultados son consonantes, son semejantes a otras investigaciones. ¿Sí? Vienen a poner de relevancia datos que van corroborando otras investigaciones. Si ustedes ven las violencias que van tomando mayor importancia, ante todo la violencia psicológica, ¿sí? Cada periodista encuestada podía responder más de una violencia, ¿sí? Por eso los datos superan las 215 respuestas, ¿sí? Y en este caso se le estaba preguntando por las violencias sufridas en su persona, porque además se les preguntó, dato que en este momento no estamos compartiendo hoy en la presentación, pero también si conocían mujeres que habían sufrido violencia, ¿sí? Y los datos también iban en la misma consonancia. Violencia psicológica, miren, 150 casos de 215 manifiestan haber sufrido violencia psicológica. Luego, en la misma consonancia, violencia institucional y violencia económica, 115 casos. Un poco menos, violencia en línea, ¿sí? Ahí muy cerquita la violencia sexual, 84 de 215 periodistas encuestados manifestaron haber sufrido violencia sexual, ¿sí? 31 violencia laboral. Habría que profundizar el estudio de este dato porque posiblemente habría que ver cómo interpretan la violencia institucional, la violencia económica y si tienen una relación con la violencia laboral o no. ¿Sí? Y finalmente también manifestaron 25 encuestadas que habían sufrido violencia física.
Un dato que llamó la atención, ¿sí? Es cuándo mayormente se dan estas violencias, en qué momento de la trayectoria profesional se dan estas violencias, y la respuesta en mayor medida fue que se dan en mayor medida al comienzo de la vida laboral, excepto la violencia digital, que se mantiene a lo largo de la trayectoria laboral, siempre pensando en las 215, ¿sí? Periodistas entrevistadas, encuestadas, perdón, ¿sí? Y el otro dato que también nos llamó la atención tiene que ver quiénes son los autores de estas violencias. Y los autores de estas violencias fueron identificados como un superior jerárquico en el medio, un compañero en el medio o un funcionario público, ¿sí? En todos los casos se daban que el autor era alguno de estos tres niveles. El que cambia, la única violencia que nuevamente llama la atención diferente es la violencia en línea o la violencia digital, donde toma relevancia el ciudadano, el particular. ¿Sí? En cuanto a reconocer las experiencias particulares y subjetivas a través de la voz de las propias víctimas. Para eso fueron las entrevistas, para que nos contaran, ¿sí? Ahí tienen estas frases que tienen en la página web, ¿sí? Que dan introducción a todo lo que pueden ver de las entrevistadas, pero podemos ver casos digamos, de violencia fácilmente identificables, como una violencia física. Una periodista que cuenta fue a cubrir un allanamiento, el hijo de la familia que estaba siendo allanada la golpeó físicamente, ¿sí? No hay duda sobre la violencia física ahí. Pero otros tipos de violencias que están muy presentes y que hicieron, las voces de las periodistas hicieron presentes, por ejemplo, relacionadas con la maternidad, ¿sí? O con una situación de embarazo. A una periodista no le dieron un ascenso que estaba ya listo para ser dado a ella porque estaba embarazada, porque quedó embarazada en ese momento, entonces no podía asumir ese cargo, ¿entendieron? No porque ella lo rechazó, ¿sí? También un jefe le dijo a una mujer que las mujeres embarazadas pierden una neurona, ¿sí? Otro caso, digamos, para que vean cómo las violencias se manifiestan de distintas maneras. Una periodista entrevistada contaba que era bajita, ¿sí? Y como era bajita, a su vez era la primera que llegaba al medio todos los días y tenía una llave para ingresar al medio, digamos, ingresar al edificio, ¿sí? Y que le pusieron una cerradura a una altura a la que no podía llegar. De manera que cada vez que iba a ingresar a su trabajo, si no había alguien que transitara por el lugar y que le ayudara a abrir la puerta, no podía abrir la puerta. ¿Sí? Esta experiencia en una encuesta, ¿sí? Con preguntas cerradas que tratan de ver prevalencias, que tratan de ver acciones que se repiten, se pierden. Esa es la importancia de conocer estos casos. Por supuesto que hay casos de distintas magnitudes que se mantienen a lo largo del tiempo, otras que son ocasionales, sin que ello signifique que una importa más que otra. Son todos tipos de violencias y modalidades de violencia. Sí. También dijimos que era importante ver el impacto que tienen las mujeres periodistas y en el ejercicio de su profesión, ¿sí? El sufrir o padecer determinados tipos de violencia, ¿sí? No sé si ustedes están viendo bien el gráfico, pero las opciones eran en la libertad de expresión, en el desarrollo profesional, en la salud mental, en la salud en términos generales o en el ámbito laboral. Si ustedes prestan atención en la salud mental y en la salud en términos generales, ¿sí? La mayor cantidad de casos, ¿sí? Que llega a 204 casos, ¿sí? Tienen que ver que impacta de manera directa en la salud las violencias contra las mujeres periodistas, ¿sí? Y si uno tiene en cuenta el impacto en el ámbito laboral a través de censuras, de renuncias, ¿sí? O en el desarrollo profesional, les entiende cómo impacta entonces en su vida laboral, también unidas muestran que 144 periodistas de las 215 identificaron este impacto en el desarrollo profesional, ¿sí? Entonces nos está llamando la atención de un impacto directo en la salud y en el desarrollo profesional.
También este dato es consonante con otros estudios realizados, sí, tanto en la región como en Argentina, ¿sí? Uy, perdón, fui para atrás, fue sin querer. Sí, dijimos que también queríamos relevar, perdón, las causas, los contextos. Entonces, aquí les presentamos algunos datos sociodemográficos, ¿sí? Y de trayectoria laboral de estas mujeres encuestadas, de estas mujeres periodistas, ¿sí? El rango etario que prevaleció en esta encuesta fueron mujeres entre 36 y 60 años, ¿sí? Más de la mitad de estas mujeres encuestadas tenía un nivel educativo alto, ya sea universitario o posgrado. Como ven, 126 de los 215 casos respondían a este criterio. También observamos que la mayoría tenía hijos y que estos hijos tenían una edad que iba entre 5 y 18 años, ¿sí? Que eran 133 de las 215 también eran jefas, cabeza de hogar, ¿sí? Ahí casi decidimos en los discursivos dejar el jefas y tomarlo como cabeza también para evitar determinados estereotipos, ¿sí? También vimos que todas identifican dificultades para acceder a sus cargos actuales, ¿sí? No todas, una gran cantidad, sí, y algunas dicen que ha sido muy difícil, difícil o bastante difícil, ¿sí? Y además, pese a que tienen alto nivel educativo, muchas tienen trayectoria laboral de más de 20 años de ejercicio, no acceden a cargos jerárquicos, ¿sí? Solamente el 28,7% de las encuestadas, ¿sí? Tienen un cargo jerárquico, ¿sí? Y si uno cruza la trayectoria laboral, ¿sí? Con los cargos jerárquicos, a mayor trayectoria laboral, es decir, después de muchos años en el ejercicio de periodismo, es posible llegar a cargos jerárquicos, ¿sí? Eso diría el cruce. Recuerden siempre que estos datos no pueden ser generalizados, ¿sí? También siguiendo con esto de tener en cuenta el contexto y las causas, ¿sí? Lo que vemos es que identifican barreras para acceder a estos cargos jerárquicos. Cuando se les preguntan qué tipos de barreras identifican, hay dos que sobresalen: barreras culturales, las construcciones sociales y culturales que arrastramos como sociedad, y también las tareas de cuidado. Cómo las tareas de cuidado impactan para el ejercicio de cargos jerárquicos, ¿sí? Otro dato que llamó la atención es que se les preguntó cómo era el ingreso laboral, ¿sí? Si había diferencia con los hombres, y la mayor cantidad de encuestadas entendió, ¿sí? Que hoy en día los hombres ganan más que las mujeres por iguales tareas. Esa fue una respuesta de 97 mujeres. ¿Sí? Otras han manifestado que ganan más en determinadas tareas. También se identificaron que a veces se entiende que hay áreas donde las mujeres no deberían participar. Esto salió de la entrevista, por ejemplo, que la política no es un ámbito para el ejercicio del periodismo de las mujeres. ¿Sí? Contaban distintas experiencias en este sentido, ¿sí? Frente a esto se les preguntó, bueno, pero han recibido capacitaciones en género, sí, la mayoría no recibió. De los 215 casos, solo 99 recibieron capacitaciones y 116 no recibieron capacitaciones. Y de los que recibieron capacitaciones, tampoco pudieron relevar que haya un impacto directo, sí, tanto en la cultura organizacional del medio como en la forma de trabajar diversas noticias. Por eso, cuando se les preguntó sobre todo sobre el tratamiento de las noticias, dicen que la perspectiva de género se da solo en temáticas puntuales o en algunos casos, ¿sí? Que no es algo que esté presente para el tratamiento de las noticias en general, ¿sí? Esto también es un dato que sigue siendo comparable con otros estudios que vienen a poner esto de manifiesto. Bueno, reconocen las violencias, ¿sí? No es que están naturalizados hoy en día y se asumen que es parte del ejercicio del periodismo, ¿sí? No, se reconocen,
Pero, ¿qué se hace frente a estas violencias? ¿Sí? Ahí observamos que la principal respuesta que existe frente a las violencias es comentarlo con otras mujeres. Sea otras mujeres en el ejercicio del periodismo, ¿sí? Así lo dijeron 107 periodistas, ¿sí? O comentarlo con otras mujeres fuera del periodismo, como lo dijeron 94 periodistas, ¿sí? Solo de las 215 mujeres periodistas entrevistadas, solo 32 hicieron denuncias ante órganos competentes, ¿sí? También en esto se puso de relieve que incluso en espacios laborales donde existen protocolos, no se aplicaban, ¿sí? Que eso va a ser muy importante porque Sandra nos va a explicar muchísimo al respecto, ¿sí? Otro dato importante en relación con la reacción frente a las violencias es que se les preguntó a las mujeres periodistas si conocían organizaciones de la sociedad civil o organismos estatales que trabajaran las temáticas de violencias contra las mujeres como un lugar al cual recurrir frente a estas situaciones, y la respuesta fue que en su mayoría, más 132 periodistas dijeron conocer estos espacios pero que no recurren a ellos frente a violencias sufridas en el ejercicio del periodismo. También es un dato interesante. Les dijimos, bueno, ¿para qué hacer toda esta investigación? También hay que pensar qué vamos a hacer. Conocemos las violencias, las identificamos. Identificamos algunas causas, algunos contextos, pero ¿qué hacemos a partir de acá? Y ustedes habrán visto en la capacitación de la semana pasada que el primer tema que se trabajó fue la cuestión digital, la seguridad digital. Sí, bueno, esa fue una de las medidas de las que existen, sí, que llamó la atención de las periodistas encuestadas, sí. Ustedes ven ahí en el gráfico, se le preguntó cuánto influyen estas medidas, sí, mucho, bastante, poco, nada, ¿sí? Para prevenir violencias. Y en cuanto a mucho, la principal es las capacitaciones sobre seguridad, pero también, ¿sí? Los procesos, ¿sí? Y las denuncias tienen un número muy parecido, porque 59 dicen influye mucho las capacitaciones sobre seguridad digital, pero denuncias 53, procesos internos que tienen que ver con la aplicación de protocolo, los dicen 51 encuestados. Recuerden que cada encuestada podía marcar en nada, poco, bastante mucho cada una de las opciones. Por eso los números superan los 215. ¿Sí? Finalmente, preguntaba sobre, bueno, ¿qué otras medidas podrían implementarse? Sí, entendieron que son importantes las medidas progénero, sí, más de la mitad sostuvo esto, es decir, cómo lograr mayor representación de mujeres en cargos jerárquicos, ¿sí? En sindicatos, ¿sí? También se le dio mucha importancia de que las mujeres participen de organizaciones y sindicatos. Y otro punto importantísimo fue conformar mesas de mujeres o redes de mujeres, ¿sí? Eso también. Y finalmente, y no por finalmente, no menos importante, si todas entienden que los protocolos en los medios de comunicación son de suma importancia. Sí, en este sentido, tenemos que pensar entonces por qué un protocolo, dijimos, las investigaciones sirven para desarrollar políticas y desarrollar protocolos. Yo solo voy a hacer esta introducción porque vuelvo a decirles, este es el tema central de Sandra y no hay nadie que conozca más que Sandra sobre esto, así que no voy a entrar en eso. Pero, ¿para qué sirve un protocolo? Dice, para la prevención. ¿Cómo? El solo definir qué es una violencia de género, qué se entiende la violencia, qué conductas o omisiones va a comprender, ¿sí? Ya le está dando, está haciendo visible y está diciendo esto no es tolerable, ¿sí? Y eso ya está transmitiendo un mensaje, está haciendo visibilización de un mensaje, ¿sí? Claramente, un protocolo lo que busca es la posibilidad que una víctima de violencia de género en el ejercicio del periodismo pueda hacer una denuncia, ¿sí? Que reciba protección cuando recibe esa denuncia y que reciba, por ejemplo, un asesoramiento legal, un acompañamiento psicológico, ¿sí? Entonces ahí también estamos ayudando a las personas afectadas,
sin dejar de reconocer que son personas autónomas. No estamos reemplazando a la víctima, ¿sí? Y trabajándola con una persona que no es autónoma, sino reforzando su autonomía, ¿sí? También, claramente, un protocolo lo va a definir a partir de una denuncia cómo vamos a actuar, cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿sí? Va a estar claro qué pasos hay que seguir y va a establecer, para el caso que se necesite, sanciones. Y van a estar claras esas sanciones, ¿sí? Y claramente, si este protocolo no pasa lo que dicen las encuestadas que pasa, que puede haber protocolos, pero después no se aplican, sí va a tener un efecto de mejorar el clima laboral, ¿sí? Porque podemos trabajar en un espacio que busca prevenir, erradicar, sancionar las violencias de género. Sí, y ante todo, más allá de que mejore el entorno laboral, simplemente se está dando cumplimiento a normativa obligatoria. Por ejemplo, como es el convenio 190 de la OIT. ¿Sí? No es solo una cuestión de mejorar el entorno laboral y crear un entorno laboral seguro, lo cual no es menor, sino también dar cumplimiento a normativa vinculante. Sí, entonces en nuestra investigación hicimos una propuesta, ¿sí?, de un protocolo que claramente luego se tiene que adaptar a circunstancias particulares de cada medio, de cada institución en particular.